Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital y antes de empezar con este pequeño tutorial, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a poner un comentario debajo de este video para elegir un tema para mi próximo webinar o tutorial y a visitar mi página web o mis páginas web para conocer tanto mis cursos como el libro que acabo de publicar que se llama Simplified Complexity, que es un método para el modelado NURBS avanzado con Rhino. Las páginas están aquí visibles en pantalla. Y también me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, Twitter y Instagram también tengo el mismo nickname que es janka.dm. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el Digital Terrain Modeling, o sea, la reconstrucción de un terreno a partir de puntos con coordenadas. Entonces, pasamos a Grasshopper. Acá yo tengo ya una definición lista. Pueden encontrar esta definición en mi página web, en el post que ya acabo de subir básicamente y que contiene también este tutorial. Entonces pueden bajar este archivo directamente desde mi página web. El link a la página web va a estar en la descripción de este video. Entonces, antes de empezar a tratar con esta definición, como podemos ver en este momento no está trabajando, no está produciendo ningún resultado, la vista previa de Grasshopper está activada en modalidad con sombras, pero aún así no pasa nada en la vista previa de Rhino porque el output, como podemos ver, es completamente vacío, hay cables de color naranja, esto quiere decir que no hay pasaje de datos, y esta falta de datos está sucediendo ya desde el segundo componente. Esto porque el primer componente es un componente que contiene simplemente la carpeta o el nombre del archivo donde vamos a leer las coordenadas. Eso está recibiendo de hecho una, un contenido, un dato, en este caso es el percurso completo, el recorrido completo para llegar al archivo en mi disco duro, pero no está emitiendo ningún resultado, porque evidentemente lo que está pasando es que este archivo yo procuré vaciarlo antes de empezar este video. Entonces este archivo existe pero está vacío. El primer componente lo encuentra, esto recibe el archivo, pero el archivo está vacío, entonces no hay ninguna emisión de datos que pueda alimentar la definición. ¿Por qué esto? Porque les voy a enseñar cómo y dónde podemos encontrar datos, o sea, en este caso, sets de puntos con coordenadas útiles para construir la forma de un terreno. Bueno, existen diferentes sitios web y diferentes técnicas y archivos que se pueden bajar directamente de la web, pero yo quise como personalizar un poco este proceso para encontrar cualquier terreno en cualquier parte del mundo directamente en la web y entonces personalizar la reconstrucción del terreno. Entonces, este método, si utilizan estos dos sitios web que les voy a indicar en este tutorial, es válido para cualquier parte del mundo. Yo en este caso estoy considerando el Grand Canyon National Park en un área bastante limitada porque, y lo vamos a ver en un ratito, como los archivos de puntos con coordenadas pueden ser bastante pesados. Entonces es conveniente limitar el área de reconstrucción del terreno. En este caso es una parte bastante central del Grand Canyon. ¿Para qué me sirve esto? Esto en realidad no es nada más que un pequeño widget al interno de esta página web que está utilizando los datos de OpenStreetMap. Entonces, esta misma visualización se puede lograr directamente en OpenStreetMap. De hecho, lo que interesa en esto es solamente el rango de variación de latitud y longitud. Porque estos valores acá son los que yo después voy a utilizar en esta página. Esta sí es bastante interesante, a diferencia de la primera. Esta lo que hace, extrae una retícula de puntos con coordenadas X, Y, Z. Entonces, no son puntos distribuidos al azar en el espacio, en el terreno. Es una retícula X, Y y Z como altura de puntos. Eso es bastante interesante porque, y de hecho, debo admitir que la definición que les estoy compartiendo funciona solamente con una retícula de puntos y no con una distribución al azar de puntos.
Entonces, esta página es fundamental para el éxito de este tutorial. ¿Cómo funciona esta? Esta pide simplemente cuál es el rango de variación, tanto en horizontal como en vertical, o sea, latitud y longitud, y qué tipo de datos queremos extraer. Yo necesito datos de tipo topográfico y picamos en el botón. Y esos valores, por supuesto, son los que vemos con el mouse cuando nos movemos adentro de esta área, en esta ventana. Pues evidentemente vemos cómo cambia el rango de latitud y longitud. Entonces, copiamos estos valores, picamos el botón Get Data y cuando vemos que la página ya termina de cargar los datos, evidentemente si el área es más grande, esta página puede llevar minutos para cargar las coordenadas. Y esas son las coordenadas de los puntos. Entonces, copiamos todo el contenido, vamos a nuestro archivo txt, pegamos y una observación, esta página deja una línea vacía. Esta línea vacía puede molestar un poco a la hora de manipular los datos en Grasshopper. Entonces yo regreso a la línea inicial y la voy a borrar. Entonces guardamos el archivo y en este momento, mientras guardamos el archivo, Grasshopper ya está importando estos números, estas coordenadas. Entonces vamos en Rhino y vemos que ya apareció nuestra superficie, o sea, nuestra reconstrucción del terreno del Grand Canyon en esta porción que es la porción de interés. Una pequeña descripción de esta definición, ya que va a estar disponible libremente. Esto entonces va buscando el archivo ahí donde se encuentra en mi disco duro. Esto lee el contenido del archivo línea por línea. Este componente lo que hace, si nos fijamos bien en este archivo, vemos que tiene un espacio blanco antes de la primera coordenada. Esto también es algo que puede molestar a la hora de utilizar los números y las coordenadas de nuestros puntos. Entonces este componente TextStream lo que hace va a eliminar los espacios blancos antes del texto. Y este otro lo que hace va a partir el texto utilizando el carácter espacio. Esto es un punto bastante crítico porque si vamos a analizar lo que pasa después de esto, lo que pasa es que tenemos el primer valor, ya que no existen espacios antes de la primera coordenada, el primer valor que saca de este componente es, por cada línea del file de texto, es la primera coordenada X. Después tenemos un dato empty. ¿Por qué esto? Porque si regresamos acá, vemos que entre la primera coordenada y la segunda tenemos dos espacios. Entonces este espacio está básicamente dividiendo, separando la primera coordenada de un carácter acá vacío, porque después sigue otro espacio. Este carácter vacío es exactamente el empty que aparece acá. Entre la segunda coordenada y la tercera tenemos 1, 2 y 3 espacios. Entonces cada uno de esos espacios está dividiendo la primera coordenada de un empty. Después tenemos este otro espacio que divide un empty de otro empty. Y después tenemos el tercer espacio que divide el empty de la coordenada. Entonces acá tenemos dos empty antes de la tercera coordenada. ¿Cómo hacemos para eliminar estos empty? Pues yo hice como una pequeña trampa. Lo que hice fue determinar si el valor que está saliendo de acá es mayor que 0. Evidentemente estas coordenadas son coordenadas positivas porque estamos considerando una porción de terreno que no está hundida. Entonces su coordenada z será mayor que 0, así como las coordenadas x y y. Entonces esto será válido, será true solamente cuando acá están llegando los valores numéricos y no los empty. Y como esto es un patrón de valores true-false, evidentemente yo puedo utilizar un CullPattern para eliminar simplemente los valores empties. Así que si voy a regresar con este panel, y lo copio y lo pego, y conecto el resultado del CullPattern, veo que desaparecen exactamente los valores empty y me quedo solamente con las tres coordenadas. De aquí en adelante, pues evidentemente es bastante sencillo. Divido las tres coordenadas en tres canales diferentes. Acá hice una pequeña operación sobre la coordenada z, dividí el valor de la z por 10.000. ¿Por qué esto? Porque si vamos a analizar nuevamente los valores de estas coordenadas, vemos que las coordenadas son 247 y cacho, 36 y cacho y 1685. Esa es la altura.
es la altura real de los puntos en la Tierra, básicamente, en el mundo. Y como esto nosotros lo estamos representando en escala, pues evidentemente tenemos que dividir este valor de la z para reconstruir una superficie que tenga un aspecto bastante, vaya, fiel a la realidad. Porque si no, acá obtendríamos una superficie excesivamente estirada en la dirección z. Y entonces utilizo estas tres coordenadas para construir los puntos. Esto sirve para ordenar los puntos en X y después en Y y después en Z. Entonces esta es la retícula de puntos reconstruida a partir de las coordenadas y ordenada ya en columnas que tienen el mismo valor de la X. Y después una reconstrucción de la superficie a partir de la retícula de puntos. Yo les dejo solamente bueno, es como si fuera una pequeña tarea, no les voy a explicar todo. Les dejo una pequeña tarea con este componente que, como pueden ver, no es accesible, entonces contiene una pequeña secuencia de comandos. Esto sirve para determinar cuántos puntos aparecen en esta retícula en la dirección X o en la dirección horizontal, la U. Este número es necesario para que este Surface from Points pueda reconstruir la superficie. Así que esta parte la dejo a ustedes para que puedan practicar un poco con Grasshopper. Claro que si necesitan ayuda me pueden buscar y encontrar en redes sociales o en mi página web. Pues esta definición es válida por cualquier parte del mundo. Queremos reconstruir el terreno y en cualquier porción. De hecho, yo acabo de averiguar que esta definición no funciona bien, sobre todo esta parte de la reconstrucción de la superficie final, porque los puntos siempre salen en una retícula orientada como esta, pero la reconstrucción de la superficie empieza a fallar cuando la cantidad de puntos es excesiva. Entonces, cuando trabajamos con regiones demasiado grandes, o sea, cuando por ejemplo vamos acá y decidimos hacer un zoom out y vamos a una escala ya bastante grande, estamos viendo una parte de territorio que abarca desde Las Vegas hasta Flagstaff, que es muy extenso como terreno, pues evidentemente esto genera una cantidad y una retícula de puntos extremadamente grande. En estos casos, este Surface from Points falla a la hora de reconstruir los puntos porque no es tan fiel la reconstrucción de la cantidad de puntos en la dirección U. Entonces hay problemas que sí necesitan una solución un poco más profunda. Pues esto básicamente es todo para hoy. Yo les recuerdo de suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web para conocer mis cursos, tanto en línea como presenciales, y mi libro Simplified Complexity. Muchas gracias. Hasta luego.